están? Bienvenidas, bienvenidos a Aquí se debate en un enero que la temperatura es alta, atmosférica, pero también en lo político. En el oficialismo hay tensión, división, quiebre, no lo sé, lo vamos a preguntar y lo vamos a conversar hoy día a raíz de la ley Naim Retamal y también esto en el contexto del fallo que absuelve en primera instancia al ex carabinero Claudio Crespo en el contexto de la agresión sufrida por Gustavo Gatica. Pero ¿qué pasa al frente? Bueno, al frente hay un gabinete que no termina todavía de conformarse porque va a ser avisado, anunciado públicamente el 20 de enero, es el compromiso y donde no entra, no está claro quién es el ministro o ministra de Seguridad, porque el senador electo Carter no va a ser, no entran tampoco los libertarios y Johannes Kaiser. Bueno, hay harto que debatir y conversar, así que comienza de inmediato Aquí se debate. Vamos a presentar entonces rápidamente a nuestro panel. Le damos la bienvenida, por supuesto, a la diputada Alejandra Plasencia. Bienvenida, diputada del Partido Comunista por el Distrito 10, Comisión de Seguridad y también la de Mujeres y Equidad de Género. Bienvenida. Muchas gracias, muy buenas noches. Le damos la bienvenida también a Arturo Barrios, que es diputado en el Distrito 7 de la región de Valparaíso, pero además primer vicepresidente del Partido Socialista, integrante de las comisiones de Educación, Familia y Emergencias, Desastres y Bomberos. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Le damos la bienvenida también a Andrés Longton, diputado de Renovación Nacional en el Distrito 6 de la región metropolitana, electo como senador. Valparaíso. Bastin, toda la razón. De la región de Valparaíso, electo como senador por la misma región, integrante de las comisiones de Seguridad Ciudadana y Constitución, Legislación y Justicia y Reglamento. Bienvenido. Gracias por la invitación. Juan Irarrázaval, diputado del Partido Republicano, jefe además de bancada, reelecto en el Distrito 14 de la región metropolitana, integrante de las comisiones de Familia y también de las Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones. Bienvenido. Muchas gracias. 60 segundos para que opinen sobre lo siguiente, que tiene harto desgloses como preguntas, pero la pregunta es la siguiente. ¿Se hizo justicia en el caso Gatica? ¿Sí o no? Y luego, obviamente, tiene una pequeña justificación y después abrimos el tema para ver todas las derivadas que este tiene. Diputado Barrios, tiene 60 segundos a esa Cámara desde ahora ya. Yo creo que no se hace justicia con el veredicto señalado en el caso de Gustavo Gatica. Hay una grave vulneración de los derechos humanos. Eso no significa que uno esté a favor de tirarle bombas molotov a Carabineros de Chile. Gustavo Gatica es un joven que perdió la visión y que finalmente, creo yo, no está uno de los acápites para, en el artículo 10 del Código Penal, la necesaria racional del medio empleado, ¿no? O sea, no hay justificación alguna. Y además se señala en el mismo veredicto que el señor Crespo percutó los disparos hacia el joven Gustavo Gatica. Entonces, creo yo que uno asume con responsabilidad y asume el veredicto. Estamos esperando el fallo para ver el tema de los contenidos de fondo, pero de verdad que uno no puede estar de acuerdo con que un joven pierda la visión en una situación como esta. Buena puntualización. No conocemos todavía el detalle, la fundamentación que van a hacer los jueces. No hay un fallo y el fallo va a estar en mayo. Efectivo. Y tiene ahí que verse el detalle. Diputado Longton, tiene 60 segundos desde ahora ya. Es absolutamente justo el fallo del momento que se emite un veredicto por 3 jueces de manera imparcial. No por políticos que generalmente anteponen la ideología o el sector político de quien viene la eventual víctima o imputado. Y en ese sentido, eso ha provocado en nuestro país una polarización creciente, porque los fallos judiciales, más que comentarlos, hay que acatarlos. Y claramente lo que señaló la jueza que leyó el veredicto es lo suficientemente contundente para señalar que la legítima defensa fue debidamente acreditada. Y esto genera un precedente de que agredir o intentar matar a los carabineros debe tener consecuencias desde el punto de vista de que son ellos quienes tienen el uso legítimo de la fuerza. Y afortunadamente estamos abandonando un momento de nuestro país donde había caos y donde se desconocía y se le quitaba la confianza a quienes velaban y protegen la vida de todos nosotros. Esta es su opinión. Diputada Plasencia, tiene 60 segundos también para esta primera aproximación a este tema. Desde ahora, a esa Cámara, ya. Lo único que hemos constatado hasta ahora es que la justicia le está fallando a Gustavo Gatica. El Estado de Chile le está fallando porque cuando naturalizamos que un agente del Estado, a quien el Estado le delega el uso legítimo de la fuerza, agrede a un civil de esa forma, directamente sobre el rostro, lo mutila
y eso no tiene ninguna sanción, creo que efectivamente estamos sentando un mal precedente, un precedente de impunidad que en un país democrático no es aceptable. Para eso, dentro de las discusiones que hemos dado en el Congreso, hemos apoyado todo aquello que fortalece la labor policial, pero ojo, con niveles de control y profesionalismo que deben cumplirse. Y por eso las reglas de uso de la fuerza debieran estar elevadas a un rango legal, que tengan suficiente control y, por cierto, que el cumplimiento sea efectivo. Acá todavía quedan instancias, afortunadamente, para que Gustavo tenga justicia. Cierra, diputado, sus 60 segundos desde ahora, ya. Nosotros acompañamos durante el proceso en gran parte al comandante Crespo. Es un alivio, ¿cierto?, para nosotros y obviamente para él y su familia este veredicto, pero todavía vemos con preocupación que sigan existiendo este tipo de persecuciones judiciales, ¿ah? Y que estas persecuciones en particular sean avaladas por el presidente de la República. Cuando el presidente dice que no cree la proporcionalidad de que aquí no hubo proporción en la fuerza, se equivoca y lo que hace es avalar estas persecuciones, porque el uso de la fuerza no es proporcional. Los manifestantes no tienen derecho a usar la fuerza, tienen derecho a manifestarse, tienen derecho, por cierto, a defenderse. Y eso es lo que pasó aquí en el caso también del carabinero Crespo, ¿cierto? De lo que dice el veredicto, que él se defendió de un ataque. Y eso es el mínimo que fija la ley Naín Retamal y por lo tanto creo también que cuestionar esa ley para que un carabinero que está defendiendo a toda la ciudadanía pueda defenderse también es algo que no me parece que esté. Ahí está, primera aproximación, abro el debate. Todavía no sabemos si a lo que se concurrió entre los jueces fue a la famosa ley Naín Retamal, se nombra como contexto, pero no sabemos el detalle, o si solo con el Código Penal, que también habla de la legítima defensa y también pone requisitos, se acudió a eso. No lo sabemos todavía, así que están esas dos fuentes como de derecho para este fallo. Pero, ¿qué opina de lo que dijo el diputado Irarrázaval? ¿Qué opina usted, diputado Barrio? Yo creo que... Porque él dice que no le parece, además, lo que manifiesta, lo dijo en Tolerancia Cero, perdón los créditos, el presidente de la República, que señala que le parece que es desgarrador, no solo la situación de Gustavo Gatica, que en eso me imagino que eso sí lo pueden compartir todos. Yo no he escuchado a nadie en este panel. Nadie eso lo ha negado, digamos. Nadie en este panel ha señalado que es factible y que en un Estado de Derecho es aplaudible tirar bombas molotov, agredir a carabineros. De hecho, nadie lo ha dicho. Nadie ha dicho aquello. El punto es, insisto, desde el punto de vista racional del medio empleado. O sea, contra una piedra dejar cegar a una persona de por vida. De eso estamos hablando, además de un diputado electo. Pero señalo esto porque aquí la justicia ha emanado un veredicto. Yo observo que hay una aplicación, una interpretación desde el artículo 10 del Código Penal, numeral 6, pero insisto, aquí no ha habido una persecución. Aquí lo que ha habido es una instancia jurídica, judicial, que dictamina un veredicto. Y además, donde el señor Crespo en el día de ayer hace una alegoría poniendo en una tumba al señor Gustavo Gatica. Entonces, de verdad que es lamentable. Pidió las disculpas correspondientes y me parece que fueron bastante contundentes las disculpas que dio. Estaban mal, o sea, era ofensivo, claramente no las vi. Pidió disculpas, dice que él no se festina con ese tipo de cosas y retiró la publicación. A mí me parece que nadie comparte una publicación en esa línea, considerando que detrás hay sufrimiento y claramente que hay personas involucradas y hay familias. Ya, tenemos ciertos consensos. Le quiero hacer una pregunta específica a usted, pero antes también para usted, para puntualizarle. En Tolerancia Cero, el presidente, porque yo entiendo que al final todos pueden opinar sobre las sentencias, claro, porque no quiere decir no acatarlas. Pero o sea, todos opinan al final, Claro. pero unos están de acuerdo, otros no. Pero al contrario, unos no están de acuerdo y otros sí están de acuerdo con la sentencia. Pero dice el presidente, aquí se ha cometido un crimen. ¿Corresponde que la máxima autoridad, un poder del Estado, califique como crimen algo que los ciudadanos pueden compartir o no, pero que lo que la justicia ha dicho es que desde su perspectiva, habiendo disparado Crespo, por las circunstancias del momento, no es un crimen? Claro, yo también podría apelar que no fue la única persona que tuvo daño ocular. No, pero se está jugando Crespo. A lo que voy yo es que es un acto irracional del uso de la legítima defensa. No, si le pregunto si corresponde la opinión del presidente en ese sentido. Bueno, yo puedo decir que uno pudiese, inclusive nosotros que somos parlamentarios, tener mucha
mucha prudencia con otro poder del Estado, sin lugar a dudas. Pero obviamente el presidente lo está haciendo desde una perspectiva de lo que ha definido la justicia, que es una crítica que claramente a lo que han definido los jueces. Eso no significa no acatarlo. Para usted, porque Yo creo que lo hace como presidente... activista y no como presidente. Y como presidente tiene que actuar como estadista y ponerse por sobre aquello y respetar los fallos judiciales. Y el respetar los fallos judiciales no significa solamente cumplirlos, sino significa no comentarlo o no poner en cuestionamiento lo que dice Pero acá, un Andrés, tribunal. lo estamos Y el comentando. presidente habló de Y impunidad. somos parte de otro y habló poder de un del Estado. crimen. Y el tribunal decretó que no había crimen. Es más, fue unánime el fallo. Por lo tanto, Sí, claro. el presidente de la República no puede dar esa señal al país porque es inmiscuirse en otro poder del Estado. Y ojo, que la Corte Suprema, ya con el caso Mataluna, a quien indultó, un terrorista que había sido indultado 2 veces, la segunda por el presidente Boric, mandó una carta pública en la que señaló que el presidente no puede inmiscuirse en otro poder del Estado cuando señaló de que Mataluna era inocente, a pesar de haber tenido un fallo condenatorio lo suficientemente contundente que lo tenía en la cárcel. Por tanto, no es la primera vez que lo hace el presidente y me parece una muy mala señal. Esa fue la fundamentación para el indulto. Dijo que no la fundamentación legal escrita, sino No, que dijo la que era pública. inocente. Yo lo O sea, indulto porque creo que es inocente. Claro, y yo creo que Entiendo no el tiene punto. mucha diferencia de lo que está pasando ahora. Ahora, ojo, esto no ha pasado con ningún presidente. Yo me remonto a todos los presidentes anteriores, de izquierda y de derecha. Lo que hace el presidente no es propio de la función que él desarrolla y me parece que está denigrando y menoscabando el cargo presidencial. Da la Ya. impresión de que de hecho abandonó en la presidencia, así como uno podría decir que este ¿Cómo gobierno se así? acabó ¿Por hace qué? mucho tiempo. Ya. El presidente ya abandonó su rol presidencial y por eso se da estas licencias. Hoy día está quizás con esta división, ¿cierto?, que puede haber en sus coaliciones, quizás está Ya vamos para allá, vamos para haciendo allá. propaganda política más que ejerciendo la A ver, responsabilidad. démosle que la le palabra a la corresponde. diputada Sí. Plasencia a ver cómo responde. Yo Como creo, activista. que no hay, Activista abandonó no hay- la presidencia. No hay Si no, duda no que pudiésemos aquí lo que opinar se nosotros hace, tampoco. no hay Yo duda. entiendo Pero escuchemos a la diputada, Disculpe, escuchamos a la diputada disculpe. Plasencia. Disculpe. Por favor, contéstela yo, pues yo aquí... Sí, no hay duda que aprovechan los espacios que se les dan justamente para extralimitar los argumentos y evidentemente puede haber más prudencia y evitar los juicios. Sin embargo, desde el punto de vista humano de los costos, a mí me parece que es legítimo pronunciarse. Y yo no he escuchado a gente de la derecha lamentando, sino más bien celebrando a un héroe como el carabinero Crespo, que mutila a un joven de esa forma. Entonces, creo que hemos visto cuestiones que son bastante cuestionables de parte de quienes hoy día defienden una posición, a mi juicio no es legítima, porque sí hay un riesgo de impunidad. Porque no hablamos acá de la persecución de los delincuentes. No hablamos acá de la persecución del crimen organizado. Hablamos de un joven que se estaba manifestando en un contexto que puede haber sido complejo para carabineros, pero estamos hablando de carabineros profesionales en nuestro Para país. ser preciso, la justicia dice extrema violencia el contexto. Claro, extrema violencia. puede ser, incluso Incluso si uno autorizar puede, armas si uno letales. puede decir, el contexto puede haber sido de extrema violencia. Muy. Pero ¿qué nivel de preparación entonces tienen esos carabineros para apuntar no solo en ese contexto, sino que en más de 400 traumas oculares acreditados en nuestro ¿Usted país? está diciendo que apuntaban a los ojos? Eso es. Todos saben que esas armas no se pueden apuntar. Eso se ha constatado y se Pero ha hay una planteado normativa. Sí, incluso hay una normativa, pero por nadie puede decirte parte- disparo a la cara, eso es imposible. para terminar, por parte de medios nacionales e internacionales, también imparciales. Pese a que acá, como no les gustan La esas distancia. opiniones, hablan inmediatamente de un sello político que la verdad es inexistente, que dan justamente garantías como observantes de derechos humanos en situaciones complejas. En ese periodo O sea, sí, se es acreditaron efectivo que organismos traumas internacionales oculares que y dijeron que no eran violaciones a los derechos sistemáticas las humanos. violaciones, también acreditaron que algo se estaba haciendo mal, que la cantidad de Exactamente. daños oculares era el que fue. También eso... Sí, claro, pero Eso lo dijo el propio presidente. Sí, está bien, También pero el el propio, carabinero. perdón, expresidente Sebastián Pero Piñera. este es un fallo judicial respecto a un caso donde incluso la jueza cuando lee el veredicto dice que podrían incluso haber ocupado armas letales. Era ese el nivel de violencia y ocupa adjetivos bien fuertes. Entonces, acá nadie habla del riesgo de la vida del carabinero. Un carabinero tiene que estar por sobre
cualquier otra persona que intenta atacarlo o quitarle la vida. ¿Tú crees ¿Quién que, habla? entonces, ¿tú pero, crees que Gustavo ¿quién ha- Gatica quiso quitarle la vida a ese carabinero A ver, para que él- respondiera a ese nivel? Escúchame, el caso es el contexto. Las imágenes son lo suficientemente contundentes y videos. No era el único que estaba tirando piedras, bombas molotov y otros artefactos que le podrían quitado la vida a un carabinero. No era el único. ¿Qué conducta tú le puedes exigir a un carabinero que está ante ese nivel de estrés, adrenalina y que puede incorre en riesgo su vida, como lo manifestó la jueza, reaccionar con una fuerza que tienda a repeler a aquellos delincuentes? Entonces, la posición, quiero ir abriendo Entonces, el tema la a otro posición tema. de los carabineros tiene que ser superior. Tiene que ser superior. Gustavo Gatica es todo lo que tú estás diciendo en una generalidad, lo es en particular. Gustavo Gatica estaba cometiendo delitos. ¿Te parece que quería Estaba quitarle la cometiendo vida entonces a delitos. ese ¿Por qué carabinero? estaba tirando ¿Y por qué piedras? estaba tirando No, piedras? la respuesta es sí o no. Me parece que claramente Porque es parte de tu afirmación. buscaba herir, lesionar y eventualmente quitarle la vida a un carabinero. O Me carabinero. parece gravísima la O carabinero. acusación que Lo estás que haciendo. yo digo O sea, es pero que- si estaba intentando agredir Tengo a una carabineros, pregunta para usted ¿qué para pasa si saber. esa piedra le llega en la cabeza y le rompe la cabeza? Me parece que es Ah, gravísimo bueno. lo que estás ¿Por qué diciendo. gravísimo? Si Porque estaba estás intentando- atribuyendo una intencionalidad. Pero si no lo digo yo, lo dice el tribunal en el fallo, Aparte de que Alejandra. trataba de quitarle la vida a Gatica, En el al veredicto. carabinero no lo hizo. Exacto. No, lo pero dice. dice, No, se estaba dice que, defendiendo. no lo dice que dice. su No, vida no, podría no, riesgo. no, en el no, fallo. Ya, voy a Y tener se que estaba hacer- defendiendo de un ataque, De un efectivamente. ataque, creo que de un hay ataque cosas letal. que son opinables, Claro. ustedes Me se permiten que la que extralimitan el conduce argumento. soy yo, me permiten hacer una extralimitan. aclaración para todos. Yo quiero hacer Pero una no es Me permite- aclaración. pero- Pero, Mónica, si el tribunal dice No, que pero podrían déjeme- ocupado armas letales, Déjeme aclarar ¿estaba lo que le corriendo estoy la vida o diciendo. no? Déjeme aclarar lo que estoy diciendo. Lo que estoy puntualizando, da lo mismo quién lo comparto, quién no, que lo que dice el tribunal es el contexto hacía plausible que los carabineros se sintieran amenazados incluso de vida. Lo que no dice específicamente, por eso estoy puntualizándolo bueno. todo, es que Gustavo Gatica estuviera amenazando de vida a los carabineros. Esa es la puntualización que le hice. Simplemente porque se hace descripción de contexto y atribución de responsabilidad. Sí se dice que estaba tirando piedras. No se dice que estuviera intentando poner en riesgo la vida no, del porque carabinero. hay que atribuir a la intencionalidad, pero quien busca No, el agredir a contexto- carabinero eventualmente le puede quitar la vida. Está bien, pero yo le estoy diciendo solamente, Sí. estoy textualizando lo que Sí, dice y dice que si había un contexto en que podían pensar eso carabineros. Claro. Yo estoy diciendo, ya, o sea que básicamente para poner el contexto. Ahora les hago una pregunta porque Mi hay un pre- mi- segundo debate. Mi pregunta es, A ver. la mantención del orden público, que está dentro de incluida en un Estado de Derecho, ¿somete a un joven a ser cegado por de por vida? Porque esa es una pregunta legítima. Porque, Es que no hubo ¿por qué? intención. Porque aquí Que no hubo lo ha intención, definido el tribunal, a mi entender, Es más fácil apuntar con una piedra que con una de con esas una bombas situación, a mi entender, pues dice, mire, la manera de exención de responsabilidad penal, o sea, no hay delito cuando una persona actúa en legítima defensa, ¿no? Hay una interpretación del artículo 10º, numeral 6 No, no, del no Código Penal. interpretación. Ergo, entonces, la pregunta que ha de hacerse en este panel, que no somos jueces, ¿Ya? Es- ¿amerita el control del orden público que un joven sea cegado de por vida? Pero le cambio la pregunta porque Ese es mi- la ese es mi- pregunta es si ese- hubo legítima porque defensa yo no o estoy no. disponible A veces a la decir legítima- que es bueno que se agregue a carabineros, por favor. No, pues No, si nadie- Del orden- para nada, pero nadie le ha sí dicho que el diga eso. resultado, porque las cosas se miden por los hechos, no por No, las a ver, hipótesis que- de a lo ver, que a ver, alguien ¿qué dice usted? quisiera Porque también suponer que el manifestante Y además quería no es hacer. un Diputado, civil, pero- los carabineros no diputado, son espérese un civiles. poquito, pero no, es que ¿sabe Y lo que tienen pasa? Por el lo tanto, la monopolio de la exigencia, fuerza. por lo Es tanto, la una- exigencia a un carabinero no es la misma que a No, un porque civil tienen el cualquiera. monopolio de la fuerza. Por precisamente. eso, el Nosotros control hablamos tiene de que ser reglas, muy- el control tiene que ser proporcionales muy de la Escuchemos al fuerza. diputado. Lo pongo como No pregunta. existen Escuchemos al las diputado. reglas proporcionales de la fuerza, existen las reglas de uso de la fuerza. Sí. Por lo tanto, Pero es porque la proporcionalidad fuerza es una de usa, ellas. hay un monopolio. La proporción. El manifestante no puede agredir a un carabinero. Y si lo hace, bueno, tiene que asumir las consecuencias de que eventualmente se le va a tomar detenido, se le va a reprender, etcétera. Pero, Ahora, el la control- verdad es que lo pero que- mira, solo un detalle. ¿Qué? Tú no mides a un civil del mismo modo que mides a un carabinero, porque cierto. como tú bien dices, tienen el uso legítimo de la fuerza. El Estado se las delega. Y frente a eso, la exigencia evidentemente es mayor. Estamos hablando de una policía Ya, pero lo que nacional dice- con una historia. Diputado, usted puede y no que- compartir, Eso pero fue lo que dijo dice el el fallo tribunal, final. lo que dijo el tribunal es Exacto, que sí. en Nosotros- ese contexto
en ese contexto específico, no es genérico, se juzga caso a caso. En ese contexto dice Hay el legítima tribunal, defensa. usted Eso puede dice. compartirlo o no, Sí, eso dice. si estuvieron bien usadas las armas. Yo creo que en Claro. primera instancia Gustavo tiene todo el derecho, por los costos y las consecuencias que eso tuvo para su vida, tiene todo el derecho a seguir en instancias superiores o Pero por pedir la supuesto, nulidad del pero derecho. lógico. Entonces, Es cierto, sí, aquí creo lo que único aquí que no no tiene hay parte de una las reglas, sentencia, es una la sentencia izquierda acabada. a usar estos casos, este y otros tantos, para su propio beneficio ideológico. Eso es lo que no, eso es lo que a O mí- sea, ahora No, yo no, no, es que voy a es una discusión voy al siguiente política. tema, no, voy al Eso lo siguiente pasa. tema, lo siento, De vamos hecho, al en el- siguiente, no es- vamos al no es- siguiente en el tema, próximo vamos al solo siguiente para hemiciclo, tema. cerrar, Ley en el- Naim en el Retamal, porque yo creo, próximo- Ley Naim Retamal, aquí nadie ha negado que Gustavo Gatica tenga derecho a apelar, aquí nadie ha dicho tampoco que se pueda o se deba agredir a Carabineros, y me imagino que todos concuerdan es que no es la situación ideal. Ni que los carabineros están apuntando para dañar los ojos de los Claro, manifestantes. Pero se Nadie ha constató dicho eso que no era casual. Ya, bueno, al menos. pero, de Porque- nuevo, porque el de control nuevo, de orden obviamente público que nunca nadie puede implicar quisiera... violación de derechos humanos. Nunca. Bueno, ¿usted Y considera ojo. que es una víctima de violación de derechos humanos tal como lo nombró el expresidente Sebastián Piñera? Dijo que tanto Fabiola Campillay como Gustavo Gatica eran víctimas de violación de derechos humanos. Lo dijo el presidente Sebastián Piñera. Yo creo que el fallo es lo suficientemente contundente para no avalar esa tesis. Y si Al avalarla menos en el caso de hay- Fabiola Campillay. Es que hay un fallo. Por eso digo, pues, Hay un fallo, hay cosas juzgadas y por lo tanto el fallo se basa en base a la prueba, no se basa en base a las opiniones de nosotros acá. no sé, yo le Si estaba los citando a la- jueces sí, son obvio. los que dirimen en base a Claro. prueba y dirimen en base a prueba de manera objetiva e imparcial, no por el gusto Pasemos a la político ley de de uno o Naim Retamal. ideológico de Se pueden otro. equivocar. Y por eso es tan Y uno delicado solo cuando opinable. utilizan los casos ¿Entiende? para, previo a un juicio, señalar con el dedo o condenar, porque eso genera un daño y una afección a la familia y una polarización de la discusión que termina distorsionando Ya, nuestro diputado sistema de la Irarrázaval, separación igual de los poderes aclaremos del que Estado. todos lo hicieron para defender a uno u otro, todos No, yo lo hicieron. no lo hice, por eso yo Mónica, creo que es yo no lo hice. particularmente Todos los sectores delicado que el presidente se ponga aquí a cuestionar los fallos, en vez de estar Ah, estamos hablando del presidente cuestionando Boric, yo creí que me los estaba hablando del fallos, sí, presidente perdón. Piñera, ya, el presidente Boric. No, el presidente Boric, que cuestione el fallo. Él debería estar, en verdad, preocupado de denunciar, por ejemplo, el mal uso de la firma que denunció en el mismo programa, ¿cierto?, en Tolerancia Cero, en el caso de las Ah, de los pensiones indultos, de ya, mira, gracia. eso no me adelante. Ya, No, perdón. no de los Está indultos, mal. no las pensiones, de los indultos, en De el los caso de indultos. Castillo. Ya, vamos a ir a En la aquello, ya vamos a ir a sociedad aquello. chilena, No, la pregunta, so- no lo siento, me voy al siguiente, porque si no vamos a quedar todo el rato Nadie vota mal. en esto. Es que va a ser muy Tarjeta. importante una cosa que va a ocurrir. Tarjeta. Lo que va a ocurrir en La la ley próxima Naim emisión. Seamos Retamal. obedientes. Aprobar la ley Naim Retamal, ¿fue un acierto o fue un error? Si es un acierto, ponen verde, si es un error, ponen rojo. Aprobar la ley Naim Retamal, Soy la- ¿fue un soy acierto uno de los o un autores, error? así que ¿cómo más? Sí, Ya, pues. aquí tenemos 3 diputados que están a favor de que se haya aprobado, pueden hacer sus matices, y una diputada que está en contra. Diputada, ¿por qué está en contra? Nosotros lo planteamos en ese tiempo, durante la tramitación, el riesgo que esto significaba justamente para tener un eximente de responsabilidad a priori. Yo creo que ese es el error fundamental. El tema no es si Carabineros tiene un uso racional del medio empleado o si hay una proporcionalidad y si efectivamente tienen derecho a usar su arma de servicio. El problema es cuando a priori se asume que usaron bien los elementos que tienen Igual para le pone el ejercicio condiciones, de su la ley labor. no lo asume a priori, ¿eh? La ley no lo asume a priori, la ley dice hay que probar que no fue... No, la carga de la prueba, Pero siempre la tiene la fiscalía. Sí, siempre la tiene. pero Siempre. es de quien acusa, Siempre. de quien se Siempre. siente, Tiene que probar. en el Más allá de toda duda razonable, tiene que probar. claro, pero Eso en el es así en el fondo sistema. hay un eximente de No hay responsabilidad. eximente, claro no que hay sí. eximente. O sea, hay eximentes si es Pero- que se prueba tal cosa, si no Sí, se prueba lógico, no hay. pero la ley, pero pero, eso a es ver, así. yo soy una autora de la ley Naim Retamal y me tocó discutirla en la Comisión de Seguridad Sí. con la diputada Plasencia. Entonces, sé perfectamente lo que buscaba la ley y la ley buscó y generó precisamente lo que queríamos, que le diera confianza política y legal a carabineros Ya, que estaban quiero que nos inhibidos metamos del uso de la justamente en ese fuerza. tema político. Respecto a la legítima defensa privilegiada, lo que establece la ley es una presunción simplemente legal. No acredita y ni hace de por sí los elementos de la legítima Eso se defensa, debe probar después en el- que es la agresión ilegítima, la necesidad racional del medio empleado y la falta de provocación suficiente. Esos elementos se probaron, por lo tanto, probablemente, y lo vamos a ver en el fallo, el fallo hubiera sido exactamente el mismo. ¿Qué hace la presunción simplemente legal? Evita que un carabinero vaya a la cárcel desde el día 1, evita que se les quite el sueldo, evita que sean separados de sus funciones y evita
que tenga el carácter de imputado cuando No, está y haciendo tiene uso otras cosas, legítimo ojo, de la tiene otras fuerza. cosas, pero Sí, no, tiene Tiene varias otro cosas elemento, que el nosotros 14 votamos que en la nosotros parte establece técnica, la- vamos a la parte establece técnica. las penas, nosotros establece votamos- Bueno, bueno, diputado, vamos a la parte Hay otras vamos- hay no, otras cosas perdone, que nosotros vamos a la votamos parte- a favor. vamos a Es la la parte- legítima defensa privilegiada la que Vamos a nosotros la parte cuestionamos. política Sí, de es esta mucho más que la discusión. legítima defensa, pero Sí, bueno. y hay otros temas como que los exime de responder en caso de choque porque antes tenían que irse al Obvio, tiro. Y claro. tiene Las otras penas, cosas también. las penas también. Ya. Pregunta, pero es que aquí ya sabemos, más o menos la gente está informada de lo que implica la ley Naim Retamal. Yo quiero preguntarles por lo que ha generado en el oficialismo políticamente y cómo se entiende que este gobierno lo ponga, se lo dijimos ese día en Tolerancia Cero al presidente, lo ponga en la 1000 logros, 307 la ley Naim Retamal, y después cuando le preguntamos por la ley Naim Retamal, nos dice que no es de autoridad del gobierno. Ya sabemos que no surge de la autoridad del gobierno, pero la impulsan, no la vetan. Entonces ¿hay una contradicción o no? Bueno, yo creo que sí, pues. O sea, y nosotros, en nuestro punto de diferencia con el Partido Comunista y con el Frente Amplio, es porque ministros del gobierno del presidente Gabriel Boric pidieron votar a favor de esta ley. Por eso está en el 307 de su logro, ¿no? Y esto tenía que ver, abro comillas, por el contexto y la necesidad de dotar a Carabineros de Por un eso, ¿y cómo amparo encuentra al no usted estar que su establecido socio- legalmente ya, en la RUF. Pero no volvamos Entonces, al tema porque quiero señalar con Yo le esto. pregunto, ¿cómo se siente usted en este momento? Porque la indignación parece que el Partido Socialista es muy alta, tanto que suspenden su participación en el Comité Político Ampliado y en el Porque famoso cónclave. nos sentimos agredidos, pues. Por su Porque socio. en este caso, y específicamente, fueron publicados. Yo no era diputado en ese momento. ¿Los Y hoy agredieron, día, diputada? pero ¿Qué le dice a su colega? Pero ¿en qué sentido? En el sentido de decir, porque además, insisto, vuelvo al caso Gustavo Gatica, no está el fallo. No sé, ni siquiera Hay un saben si- veredicto. Eso va a ser en mayo. Ya, pero no- Entonces se dice, Esto- aquí las personas que votaron a favor de la ley Naim Retamal son los responsables de absolver a el señor Crespo, cosa que no es así. Y nuestros diputados fueron agredidos, fueron funados públicamente por votar una ley de la República que el gobierno les pidió que votaran. ¿Cómo le responde, favor, claro. diputada? A favor. Usted le paso las cabritas Entonces, después. Yo pero- no Entonces, estoy pero- pendiente de las redes sociales de todos No, los no, diputados pero- y diputadas como para saber. Lo han dicho públicamente. Está bien. Yo creo que lo que tenemos que hacer es hacer los puntos que corresponden. Cada partido tiene el derecho a hacerlo. Me parece que hay una visión distinta y lo que ponderamos cada cual al momento de votar, bueno, eso fue hace bastante tiempo atrás. Pero andar y en su fundando momento, públicamente, publicar las No, listas de cómo votaron, yo- decir yo no háganse sé si- cargo. yo no sé si- No, sí. Ya, yo no lo vi. Yo no Ya, lo vi. pues, Pero sí es verdad que no lo vi. Pero si hay una de verdad que no lo vi. Carmen Hertz lo Lo publicó. que, O sea- lo que sí yo creo es que igual las votaciones son públicas. No, está bien, pero y cada uno, decirle cada háganse uno cargo fue... debe asumir responsablemente que ponderó algo en un momento determinado. ¿Pero le y parece esta votó actitud de tal- funar públicamente a sus No, socios? yo creo que eso daña la unidad que nosotros Y es- tenemos que poner por delante. Yo creo que ni la funa, ni las descalificaciones, ni elevar el tono Ya. al punto de romper algo que nos ha costado Una pregunta a mucho este lado para ir construir. después a las tensiones que ustedes ¿Y también sabes las por tienen, qué, si no, Mónica? las cabritas se las voy a pasar al otro lado porque después. nosotros tuvimos esta Pero este quiebre es diferencia. definitivo, no. No, yo creo que no, ¿Qué cree que usted? no hay ninguna No, razón remember. para que eso ocurra. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque esta discusión nosotros la tuvimos al momento de legislar y votar la ley Naim Retamal. Sí, pero si y tanta seguimos, crítica, ¿por y qué no se seguimos- fueron del gobierno? y Digo, o seguimos- hicieron algo... No, ¿por qué? No, digo, si es tan importante como para que se peleen a este nivel, no entiendo Es por que- qué en ese momento no que- se pelearon con el gobierno. No sé, pues no pasó algo Porque más grave. justamente hay dentro de una coalición diversa ponderaciones distintas frente a algunos temas y eso nunca fue obstáculo para construir un proyecto común que Ya, nos por llevó eso que usted dice no incluso debiera haber esta a funda tener pública. ¿Y usted cree que viene, como dice aquí el diputado Longton, senador electo, un remember con sus socios? No, lo que pasa ¿Se es que reconcilian o no? aquí nosotros no hemos dicho ni que nos vamos a salir del gobierno, nosotros hemos dicho Pero se vamos a analizó, salir en el de Comité una- Político Ampliado se vamos a analizó. salir del Comité Político Ampliado y del cónclave porque estamos haciendo un punto político. Pero en la porque no reunión- estamos disponibles Arturo, me a que se nos reconoce que se diga analizó que la nosotros posibilidad estamos en el cubriendo con PS. un manto de impunidad una grave violación de los derechos humanos. ¿Por qué? Por nuestra historia. ¿Por qué? Porque tenemos historia en siempre señalar e indicar el respeto a los derechos humanos. Entonces, esto es un punto político. Y que Están haciendo un sin punto lugar a político, dudas, pero claro que sí, no pues. me puede negar, porque yo conversé con gente que estuvo en la reunión de emergencia del Partido Socialista, que hubo gente que planteó salirse del gobierno.
No, Hay diferentes opiniones, pero yo me atengo a lo que finalmente declaró la presidenta del partido, que es la declaración oficial del partido, ok, no me solo voy para exclusivamente acá. los diputados y Me voy por senadores. acá con las desavenencias. Ellos tienen muchas. Pues. No, sí, pues sí, tienen hartas. El gabinete. Tienen Pero ahora menos, empezaron. ¿Le porque parece? Ni siquiera vamos a empiezan a compartir gobernar. gobierno. así ¿Le parece que se está conformando Ni de siquiera buena empiezan manera a el gobernar. gabinete? Porque desde Chile Vamos ha habido críticas por la poca participación de los partidos. Vamos a esperar los resultados el martes. ¿Se siente cómodo con el proceso? ¿O le gustaría más participación? A como ver, han yo dicho, creo que es una desde Chile participación mayor no por el tema de cuotas, no por el... Vamos? No, pero no lo escuché bien. No por ¿Le las, hubiera gustado? no por las cuotas. Yo creo que si los No, es que no le partidos... escuché si le hubiera gustado mayor participación. Es que ¿sí? todavía no sabemos. A mí me... No, mayor al- participación en el proceso. Eso es lo que se han quejado por de Chile supuesto, Vamos. por Ah, supuesto. ya, Yo pues creo eso que, es. a ver, hay que distinguir. Participación ha habido, pero quizás que esa participación no ha tenido los resultados esperados. Son cosas distintas. Entonces, hay un diseño que es un diseño que vamos a ver el martes, pero que si es con poca participación, creo que genera poca complicidad política desde el punto de vista de que si vamos a formar parte del gobierno, eso tiene que tener un correlato en los cargos, obviamente, que O sea, genera van a menos ejercer el adhesión, poder. menos adhesión. Como Por supuesto, porque formar parte significa que esas ideas formen parte. Y la única Claro. manera que formen parte es con cargos de relevancia importante en ¿Y le han comunicado el poco? gobierno. Porque eso dicen de Chile Vamos, que le han comunicado poco. Lo que pasa es que eso se canaliza a través de las directivas, generalmente. Y yo, por lo que tengo entendido, Si las las directivas directivas... son las que lo dicen. Por eso, lo que tengo entendido es que las directivas han participado, pero no han tenido los resultados esperados. ¿Cómo lo ve usted, diputado, como jefe de bancada además? Yo lo veo como que estamos se está armando un gobierno de emergencia. Efectivamente, siempre hay cosas que se pueden mejorar. Yo creo ¿Cómo que, qué? ¿Qué hubiera sido como mejorable? por ejemplo, los canales de comunicación. Efectivamente, es algo que está en proceso y todavía hay reuniones para ir puliendo eso. Y la misma experiencia hoy día lo ha estado haciendo. ¿ah? Oye, Ruth Hurtado acaba de decir en un podcast que había solo 2 republicanos en el gabinete hasta ahora. Y eso iba. Solo Que- 2, que- pero además, y eso es llamativo, que efectivamente, y también lo dijo Arturo Esquella, hizo una crítica también al énfasis en personas de las empresas. Dijo, no queremos que, lo dijo en Radio Duna, que personas que no tienen como conocimiento del área legislativa nos vengan a decir, yo estuve en una empresa y esto se hace así. Sí. Bueno, mira, yo creo que estamos armando un gobierno de emergencia y como tal, creo que hay que hacer sacrificios. Y que si Republicano finalmente tiene una representación acotada dentro del gabinete, a mí me parece que hay que ver cuál es la contrapropuesta. ¿ah? Y lo que ha circulado, en general, son muy buenos nombres. ¿No le importa no estar en el comité político al Partido Republicano o en el fondo sí les importa un poquito? Es que lo que pasa es que depende del rol que se le dé al comité político. Porque, por Va a ejemplo, ser clave, dice. este gobierno, claro, pues, claro que sí. Pero también el presidente electo, José Antonio Kast, dijo que más importante que el comité político Ya. iban a ser las reuniones de emergencia, ¿cierto? Del contenido, por ejemplo, en materia de seguridad. Esas iban a ser mucho O más sea, ¿ustedes están importantes que las dispuestos a hacer un sacrificio? Porque además Por- tiene al presidente electo. Pero desde más su allá, fila. más allá de que nosotros estemos dispuestos a hacer un sacrificio, entendemos el llamado del presidente a lo que se está ¿Y conformando. qué le y dice es a su poner a los socio aquí al mejores. frente cuando le dice que le gustaría, que esto de Muy no, si no sí. están presentes como se podría entender en un gobierno de alianza, esto disminuye la adhesión? Ahora, yo lo digo también respecto al Partido Republicano. ¿ah? Yo no Sí, hablo pero solamente esa de era- RN. Yo hablo también Partido Republicano. Yo creo que el Partido Republicano debe tener más preponderancia respecto a la Ya, designación. pero él dice que va a haber adhesión total. Y eso pues, tiene así que tener un correlato también con los demás partidos. O sea, no, Ya, no pero ¿qué le hablo parece solamente que por Chile RN. Chile Vamos y RN pueda tener menor complicidad y adhesión con el... Lo entiendo. Dígaselo a él. Lo entiendo. Yo y, ahí, ¿no? lo entiendo y además confiamos en su experiencia, porque este tipo de cuestionamientos también se hicieron en un gobierno anterior, ¿cierto? Y las cuestiones se fueron ajustando. En el Entonces, Sebastián Piñera duró poco el primer gabinete por lo escuchamos. mismo. ¿Se acuerdan de los pendrive? Sí. Que era casi sin partido y... Claro. No, pero aquí estamos bastante lejos de eso también. ¿Sí? Porque sí, porque efectivamente estamos llamando lo que se ha visto, lo que ha trascendido Sí, en la sí. prensa, porque no es que yo participe de esas reuniones, es que hay expertos sectoriales con tareas muy concretas que no vienen Bueno, el solamente jefe de de la empresa bancada como de la decía usted. colectividad del presidente electo no debiera participar ¿Cómo? en estas reuniones el jefe de bancada del presidente No, es que para electo. eso tenemos al presidente del partido. Ah, ya. efectivamente. Que también ahí tiene su... Nosotros, Oiga, donde no va a participamos tener a efectivamente es, defensa. por ejemplo, la conformación de las comisiones, todo ese tipo Ya. de cosas para poder hacer sinergia con Entiendo. ellos. ¿Qué le parece que no vaya Turner a defensa? ¿Cómo? Guillermo Turner no va a defensa según ex ante. No sé.
y no conozco al señor Turner. Tiene más información usted que Sí, todos tiene nosotros. Bueno, Hay problemas en las ¿qué le- comunicaciones. Hay ¿Qué problemas. les puedo decir si ustedes saben menos que yo y ustedes son de la alianza de gobierno? Es como que Lo yo que pasa supiera es que más de la moneda, nosotros- imagínense que ellos. nosotros, y eso es lo que si usted me dice que yo le puedo decir al diputado No, Alonso, no, le puedo decir, Bueno, es probable. tranquilo, todo va a estar Todo va a bien. estar bien. ¿Ah? Muy Mire, bien. mire, mire Muy qué bien. terrible y dice A que ver, yo, que yo es que puedo saber nosotros más no estamos que ellos también. investigando quién O sea, se su comunica gobierno no se con el comunica gobierno. con los parlamentarios, ni el saliente ni el entrante, esto es un desastre, pero Ahora, bueno. bueno, Los periodistas tienen que investigar efectivamente verdad, quiénes es son verdad. los... Nosotros Oigan, Sí, estamos claro. descansando en que la pega ¿Y se que le está haciendo. fracase el corredor humanitario? Corredor de retorno. Un segundo. Plantear el corredor humanitario, ¿fue un acierto o fue un error? Es que yo creo que... No, primero A ver. contesten, después- Primero, verde, iban a ver- verde. primero lo iban a echar a Oye, todos. pero- Pero no, Después no, le iban después a de haber tarjeta, zanjas. diputado. Después iban a haber Oye, muros. síguese. Y ahora un correo humanitario. Pero que él no- síguese. él no instaló el Plantear tema, el sí, instaló corredor comunicación plantear el Ah. plantear el tarjeta. corredor humanitario, ¿fue un acierto o fue un error? ¿Eso es tarjeta? Después justifican, tarjeta. Ah, ya. Si fue un acierto, Obvio que ya, sí, que divididos, sí. divididos, obviamente, ya. ¿Qué opina usted? No, porque yo solamente miro el Está feliz debate con que no le público. resulta mal, pues, no, diputado. lo que yo Está digo es sonriendo, que mira. esta elección tuvo 3 ejes. Migraciones, crecimiento económico, seguridad. Y ojalá que no le pase al presidente electo que sea esclavo de sus palabras. ¿Por qué? Porque ya no es un gobierno de la coalición completa que lo apoyó. Ya no va a estar Nacional Libertario. O sea, hay innumerables trascendidos de prensa de quién va a ser o quién no va a ser nominado. Ya, Se pero dijo vamos inclusive al que correo humanitario. senadores electos podían ser vamos al correo designados. Y en el humanitario. ámbito del corredor humanitario, El se corredor. dijo en un momento que iba a haber una zanja, después que iba a ser un muro, después que lo iban a echar a todos. Todo Y ahora es eso. corredor humanitario. Todo eso Entonces, la verdad que yo soy humilde en esta expresión. Yo no se me ha pedido ninguna recomendación del Ya, pero- Partido Republicano, pero el Partido Republicano necesita Chile Vamos para gobernar Chile. Ya, pero ¿qué le Porque pareció la gestión en porque Perú? al parecer no saben cómo son las políticas de Estado y las políticas de gobierno. ¿No saben cómo son las políticas de Estado y de gobierno? ¿Lo de Perú puede ser una muestra de eso? Porque a él A le ver, conteste, sí, si pues. yo aquí no. Lo que hay que hacer en materia migratoria no se resuelve solamente con un muro, con una zanja. Se necesita un plan integral. El corredor de retorno, ¿cierto?, que se ha planteado, tiene que ver un poco con lo que fue sucediendo espontáneamente, que a medida que se veía que iba a ganar, ¿cierto?, José Antonio Kast en segunda vuelta, muchos extranjeros ilegales empezaron a abandonar y se generó una presión que puso el tema sobre la mesa. Pero mi gran Ahora, diputado, sí, Perú ya dijo que no. ¿Qué van a hacer? No, pero es que no es, le insisto, ese es un tema integral. Con Perú tenemos que ver muchas Pero cosas. usted- ¿Cómo Ya, resolvemos ya. el tema migratorio? Pero usted- entonces, ¿Cómo por eso resolvemos digo, los temas, por ejemplo, con no es Venezuela? tan fácil. Las Otra cosa relaciones es con guitarra. bilaterales, ¿cierto? Fortalecerlas, las relaciones económicas. Pero- y pero todo fue un eso es tropiezo, un plan ¿no? integral. Sin lugar a duda Plantearlo que fue sin un tenerlo amarrado. Mónica, es un plan integral dentro de que el corredor de retorno es apenas una medida y que puede tener otras vías de solución eventualmente. Porque también hoy día en Venezuela se abren las posibilidades de mejorar las relaciones para efectivamente tener una comunicación directa. Y eso va a afectar a toda la región también. Mira, yo sobre este ¿Usted tema... usted yo- ve yo que fue un creo- a error? ver, solo- Quería decir algo para No, contestar. solo decir que comparto que hay que hacer esfuerzos de Estado por resolver los temas migratorios y que no es unilateral. Entonces acá lo que se hizo fue una publicidad de campaña para vender medidas que son irrealizables. Para nosotros es lógico que tenemos que tener interlocución con los países vecinos y con los que están más lejos. En el caso de Venezuela, sabemos que existe una complejidad que es real, pero que no depende el esfuerzo, ¿no? Por mucho que no nos guste o que queramos que cambie el gobierno de turno, sabemos que no depende de nosotros ni que los empresarios, empleadores les ¿Usted paguen quiere el que- pasaje usted quiere a que ellos. cambie el gobierno de turno de o que- Venezuela? pero yo quiero que ese país sea absolutamente democrático, por cierto. Para usted, pero lo que no, pero, para usted pero más Venezuela allá de ¿es eso, una dictadura? yo creo que hay una falta de democracia que es evidente. Eso- Totalmente. pero Yo no no es respaldé, dictadura. de ¿Eso hecho es un yo no sí? respaldé. De hecho, si usted ve todas las declaraciones que yo di en el por eso contexto le pregunto. de las elecciones, a mí me parece que ahí no hubo transparencia en el proceso. Pero y le por tanto era pregunto difícil reconocerlo. Directamente, ¿Venezuela es una dictadura? Yo creo que sí. Ya. Y esto me da pie para preguntarle otra cosa, porque no solo por eso. Pero espérate, estaba tratando de cerrar el argumento respecto del Sí, tema pero es que de la migración. Le prometo que le devuelvo el argumento, pero es que me tocó un punto que es un punto que también
su candidata presidencial, bueno, su ex candidata presidencial tocó en su momento, que fue uno de varios roces que se generaron con, no con usted, sino que con la presidencia de su partido. Y hoy día, Janet Jara, en un hecho que llamó muchísimo la atención, que es una de las noticias políticas de la jornada, sostiene que está repensando su militancia. No solo eso, sino que dice que no es de ahora, que no es secreto lo que pasó en la campaña y que esto lleva tiempo y que, bueno, hace una larga explicación. Quiero preguntarle qué piensa de eso. ¿Qué piensa? ¿Sería grave que dejara el partido? O sea, no es deseable que cualquiera, ¿no? Cualquier militante deje las filas del partido porque ya no se sienta representado. Sin embargo, me parece que es natural, y yo soy militante también de larga data, desde los 19 años que milito primero en la Jota y después en el partido, los procesos de reflexión personal. Me parece que... pero por supuesto, yo misma los he tenido muchas veces. ¿Usted alguna vez ha pensado en irse al Partido Comunista? No, pero ¿Y esa sí, diferencia pero, en esos política exterior, pero los ¿no? cuestionamientos respecto del sentido que uno le da a la militancia son absolutamente legítimos. ¿Me va a devolver los minutos? ¿Puede ser lo del corredor humanitario 30 Sí, porque segundos? yo no lo terminé. Ya, termine. No, Pero unos segundos y después se lo doy. Cuando nosotros Que decíamos le que había que hacer los esfuerzos con Venezuela, que a todo esto, dicho sea de paso, nada justifica la intervención y el neocolonialismo que está tratando de instalar Estados Unidos sobre ese país. Lo dejo instalado, ¿cierto? Como un tema, con un mundo entre paréntesis, para que no quede ninguna duda. Cuando nosotros decíamos que había que hacer todos los esfuerzos con Venezuela, con el gobierno venezolano, para generar alianzas que nos permitieran tener vuelos que permitieran sacar de nuestro país a los inmigrantes irregulares, acá lo que se dijo era que había que romper relaciones con Venezuela. Y siempre estuvimos en contra del rompimiento de las relaciones porque resolver los temas migratorios con una crisis como la que tiene Venezuela y que ha tenido las consecuencias en nuestro país, no se puede hacer de forma unilateral. Entonces yo creo que aquí hay una especie de venta, se superexcedió de los segundos. venta de medidas, insisto, que son irrealizables. Mira, el corredor humanitario, si tú te fijas, no fue parte de una propuesta de gobierno, surge por una contingencia, ni de campaña, surge por una contingencia a propósito de lo que pasa en Perú. Y a raíz de eso se abre una posibilidad de un corredor humanitario. Se conversó en campaña. Pero no fue parte de una propuesta programática. La propuesta programática es mucho más que un eventual corredor humanitario, que tiene que ver con mejorar el control de las fronteras, expulsar, eliminar incentivos para ingresar a Chile respecto a migrantes ilegales que viven en la panacea acá en Chile cuando transgreden ilegalmente nuestras fronteras. Igual lo dijo como presidente electo. ¿Es cierto? Fue un error. No es un error porque es parte de medidas que pueden resultar o no, pero te van complementando con otras que vas sugiriéndole a los otros gobiernos que tienen los mismos problemas. Hay que preguntar en 4 años cuántas veces el presidente Boric viajó a Perú, viajó a Ecuador o viajó a Brasil a ver el tema migratorio. Ninguna. El presidente Kast, antes de asumir, ya está haciéndose cargo de quizás uno de los principales problemas que tiene este país, que tiene que ver con la migración ilegal, con el crimen organizado y con la vulneración de nuestras fronteras, que es a diario y manera desbordada. Por lo tanto, el corredor humanitario puede no resultar eventualmente, pero tenemos una muy buena noticia. En Venezuela salió el dictador. Por lo tanto, se abren las posibilidades, pero se abren las posibilidades para que eventualmente puedan retornar. Pero yo le interrumpí a Alejandro. Yo no le interrumpí a ninguno de los dos. Yo no le interrumpí a ninguno. Ya, pero dejemos la que prioridad, termine su compañero. Mónica, la prioridad es que retornen y las órdenes de expulsión se ejecuten como corresponde. Y una alternativa era un corredor humanitario, obviamente, quienes querían salir voluntariamente. Otras son vuelos u otras vías alternativas de salida. Aquí digo yo que se abre la posibilidad porque sin Maduro, que había cerrado sus espacios aéreos, eventualmente puede haber una puerta para poder retomar aquellos vuelos que el presidente Piñera realizó de muy buena manera. Eventualmente. Hago el punto de todo esto después, a ver si les parece o no, pero ya todos los medios, ya como a eso de las 7 de la tarde, ya en todos los medios internacionales estaba confirmado que María Corina Machado le había entregado la medalla del Premio Nobel, se la entregó a Donald Trump. ¿Ah, sí? Sí. Mira. Qué generosa. Sí. Pero no, igual no vuelve. No, todavía no vuelve ya. Igual no le han dado el pase para ser presidenta de Venezuela. Bueno, tienen que dárselo al Mundo González para ser más preciso. Hoy día recién, gracias a Dios, los venezolanos... Obviamente la negociación no pasó por ella. Pero ¿qué es lo que quiero señalar?
yo tengo mucho respeto a Andrés Longstrom, pero su argumentación es contradictoria en sí misma. A ver. Porque ha dicho que cuántas veces el presidente de la República, Gabriel Boric, ha ido a Perú, ha ido, en fin, ¿no? No de vacaciones. Y que el presidente electo ha ido. La política se mide por hechos, no por hipótesis. Pero Y él fue a yo tengo Perú los datos. y le dijeron que no en el corredor humanitario. Pero no Y fue solo entonces, eso. ¿qué es lo que va a ocurrir? solo eso. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que, como bien lo ha dicho la diputada Plasencia, han sido medidas de campaña que finalmente van a cobrar una secuencia porque no son tan fáciles de implementar. El corredor nunca fue medida de campaña. Entonces, No fue medida de campaña. el punto aquí es que el presidente electo se ha comprometido a cosas que son más difíciles que hacer Ya. de lo que ellos mismos Tarjetas, suponen. ¿acierto o no? Si es acierto es verde, si no es acierto es rojo. Que el presidente Boric formalice la candidatura de Michelle Bachelet. La otra opción era que le dejara esta decisión, así lo anunció en Tolerancia Cero. La otra opción era que le dejara esta decisión a el próximo presidente. Error, 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 acierto, acierto. ¿Por qué es un error? ¿Es porque es un error formalizar la candidatura o es porque es un error que lo decida el presidente Boric? Yo creo que es un error por la viabilidad de esa candidatura. Ya se van a empezar a gastar recursos, a amarrar recursos usted dice, seguramente. nadie debiera haberla formalizado, dice usted. No, por el momento, claro. Lo que pasa es que además, efectivamente, estamos esperando muchas cosas, propuestas de Michelle Bachelet en esa materia. El otro día me preguntaban, ¿cuál es su propuesta en materia regional? ¿Cuál es su propuesta en materia de los conflictos internacionales? En materia de lo que hemos visto con el diputado Barrio, ¿cierto? En la comisión, en materia de maternidad subrogada, que hay todo un movimiento internacional, ¿cierto?, hoy día para abolirla. Y esas cosas no están sobre la mesa. Entonces, tendrá su razón el presidente electo, o sea, el presidente Boric, pero da la impresión de que lo está haciendo sin mucho más contenido sobre la mesa. Una medida política al final. O ¿Diputada? sea, claro que es una decisión política, pero tiene que ver con la posibilidad que tiene nuestro país de tener a una lideresa reconocida ampliamente y de manera muy contundente a partir de su trabajo y el aporte que ha hecho no solo en nuestro país, sino que también a nivel internacional. ¿Y no Esto debería es- ser decisión del próximo gobierno? Es que yo creo que el presidente de la República tiene que reconocer también esos méritos. Me parece que hoy día es cuando tiene que tomarse esa decisión. Dejarlo para después ya se nos pasó el tren, ¿no? Diputado Hay Longton, tiempos. porque no tenemos que ir a Yo comerciales. creo- También yo hay creo que tiempos sus- para Breve, eso. todo breve. Yo creo que sus ansias de Twitter han terminado de socavar cualquier tipo de elegibilidad de Michelle, de la expresidenta Bachelet. Cuando ataca de sobremanera, no comportándose como presidente, sino que como un opinólogo, como un activista, que son serviles los que opinan favorablemente a Trump, al imperialismo, frente a un país que tiene poder de veto. Y le deja además la responsabilidad al próximo presidente electo, me parece que es una irresponsabilidad y que es muy imprudente, porque quien va a tener que encabezar una eventual campaña no es él. Por lo tanto, esto se debería tenido que dialogar con las fuerzas de oposición. Ahora, Cierra el Las relaciones quizás Bachelet, internacionales. perdón, puede ser la persona que reconcilie finalmente, ¿cierto?, a estos dos mundos de lo que queda del próximo. Las relaciones internacionales son relaciones de Estado. El presidente Sebastián Piñera, cuando tuvo que mantener las disputas territoriales que tenía Chile en el extranjero, mantuvo, por ejemplo, a Alberto Van Claveren. Mantuvo. Eso, entonces, no se entiende esto. Ah, Mario ya, Porque Porque, en el Banco porque Central. Michelle Bachelet ha tenido, como aquí se ha dicho, ha sido 2 veces presidenta de Chile. 2 veces, no una, 2 veces. Ha sido una Sí, porque persona acá que ha dice tenido, Longton que que ha tenido dañó una que el gran, presidente- una es que gran, el que está una socavando gran la candidatura de representatividad. Michelle Bachelet es el Una presidente Boric. una Están gran diciendo que es el presidente representatividad. Boric el que la ha El socavado. punto es, aquí la pregunta es si es que se posibilita la candidatura de Michelle Bachelet. ¿Y por qué no en este diálogo que el mismo presidente Boric con el presidente electo José Antonio Kast han tenido hoy día en la mañana Pero con no pasó respecto nada. a agenda legislativa? No hablaron ¿Por de qué eso, no dijo puede haber un Kast. acuerdo en el Presidente ámbito Kast de dijo que Michelle no se habló Bachelet? de eso. A mi entender, Y el una presidente mezquindad. Boric tampoco lo puso sobre Una Ok. la mesa. mezquindad. Pausa y volvemos. Aquí se debate. Volvemos a Aquí se debate, minutos finales. Tenemos tiempo como para una pregunta y la pregunta es la siguiente. ¿Es correcto postergar para marzo
el debate sobre sala cuna? Sala cuna universal. Para promulgarlo la primera Ah, es semana de una- marzo, No, sí. pues para seguir discutiéndolo en marzo. O sea, pero no detener la discusión. Es que está como aletargar, no resolver, se los pregunto de otra forma. No resolver en este no periodo resolver de ahora, gobierno. no resolver ahora, en Ya, pero enero. Es que hay una distinción, porque uno no... Pero primero de vote y resol- después Ya, opina, ya. ¿Cómo ¿Está bien o sería? no está ¿Cómo? bien que no se resuelva No está bien. ahora en enero? No está bien. No pues. está Yo creo que bien. hay que hacer, el presidente de la ¿Y ustedes República ha creen que pedido está bien? que O se sea, vote no, ahora. Puede pues. ser, puede ser una opción. ¿Y por qué no lo votan ahora? ¿No hay acuerdo? Sí, pues. No hay acuerdo, al parecer. Si no hay acuerdo... ¿Pero cómo? Yo creo que Y, Mónica, el que es- gobierno entrante viene Igual con que en una el propuesta FES. sobre la mesa al respecto, entonces va a ser Sí, mucho pero más fluida ¿sabes qué? también. ¿Cuál es el problema A del ver, gobierno ¿en qué no hay entrante? acuerdo? Es que está en el Senado A el ver, proyecto. sí, está Mónica. bien que está Lo en que el pasa, Mónica, Senado, lo que pasa, pero Mónica, allá que ustedes. yo te quiero ¿En recordar qué no que hay el acuerdo proyecto en de el Sala FES? Cuna es un proyecto del presidente Piñera. Sí. Y que los representantes de la izquierda lo votaron en contra en general. Es decir, para que el proyecto se cayera y no volviera a discutirse, porque cuando se vota en general en contra, se vuelve a discutir después de un año. Afortunadamente eso no pasó. Así es. Entonces estaban en contra incluso de la idea de legislar. Eso dilató y demoró, probablemente porque era el que lo presentaba el presidente Piñera, como muchos otros proyectos, particularmente en materia de seguridad. Entonces, claramente que no hay un acuerdo, yo no tengo los detalles porque no estoy participando, el proyecto está en el Senado, pero tiene que ver directamente con el costo para el empleador. Ahora, lo raro es que las En relación a- en general las organizaciones empresariales, Que de incluye al fisco. mujeres, Que todas incluye, están y que de incluye al acuerdo. fisco también. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre el costo del empleador y el ¿Y costo por del qué las fisco organizaciones en para- general, organizaciones de mujeres, para que organizaciones no se produzca empresariales, están para de que no acuerdo? produzca desempleo esto. No- ¿Pero ¿Y por no qué será va que es lo a- mismo que antes, que como lo va a sacar este gobierno, no quieren, así como antes la izquierda no Yo- quiso porque era el de Piñera? Yo creo O sea, que si es una siempre razón la- política hay que siempre- dejarla de lado. siempre es Yo por lo así. menos soy enemigo de que los proyectos, porque los firma un presidente u otro, tienen que demorarse más o menos. Yo creo que eso tiene que dejarse de lado y tiene que construirse un acuerdo. Diputada Plasencia. Sí, yo creo que aquí hay una urgencia. Primero, nuestro país está al debe con lo que significan en general los cuidados. Estamos Sí, con el mucha derecho al cuidado. dificultad sacamos la ley, el Sistema Nacional de Cuidados, afortunadamente lo sacamos, pero debo decir que la gente del Partido Republicano y sus socios más directos lo han votado en contra y le pusieron trabas todo el tiempo. Entonces, frente a eso, el proyecto de Sala Cuna efectivamente corre el riesgo de volver atrás. Porque si no lo sacamos ahora, con los acuerdos más gruesos que ya existen, entonces vamos a volver a foja cero, porque lo van a volver Veamos qué dice acá, a pues. indicar y Diputada Grarosa, ¿qué piensa van a usted? hacer una nueva propuesta que nos va a tener 4 años discutiendo nuevamente y esto Veamos no va a qué dice el salir diputado. nunca. Diputada Al Grarosa. respecto de cuidados, nosotros los votábamos en general en contra, o algunas cosas, ¿cierto? Porque pasa como muchas políticas que ha presentado este gobierno. La plata quedaba entre medio, ¿cierto? En los operadores, en la institucionalidad, como el Ministerio de Seguridad, ¿cierto? Las cuestiones que se van creando y no llegan a la gente, ¿ya? Valga decir eso. Y respecto de la Sala Cuna, yo creo que efectivamente hay una urgencia, pero el debate hay que sincerarlo, porque hoy día no hay acuerdo y está trabado, y lo que va a hacer el gobierno entrante es precisamente presentar una propuesta para destrabar esa ¿Y discusión. cuál va a ser la principal diferencia? Mire, tampoco tengo, pero yo sé que tiene que ver con temas de financiamiento. Una, en un contexto de crisis económica como la que estamos viviendo, ¿cierto? Que hoy día no se trata solamente de lo que puede hacer el fisco, que está completamente desfinanciado. No se trata, por cierto, las grandes empresas siempre van a estar de acuerdo para sacar estas cosas ¿Pero qué es rápidas. lo que no le gusta al proyecto ahora? Son las pymes las que sufren con las exigencias una sobre otra, ¿cierto? Y esas son las cuestiones que hay que ir mejorando. Hay que apurar siempre en los periodos legislativos. Enero es un mes de mucho proyecto, más cuando están terminando un gobierno. Yo creo que hay que apurar tanto el FES, que supera el CAE, hay que apurar Pero ahí la sí que Sala no tienen Cuna acuerdo, Universal. si no Sí, hay pero acuerdo en la lo que sala. quiero, Y no lo hay que quiero plata, señalar lo peor. es que Es puro papel. con el Partido Republicano no solamente este ha sido un punto de diferencia. La gente debe saber que el Partido Republicano votó en contra de la ley de presupuesto y que se trabajó en la comisión mixta y que si es que no hubiese sido por Chile Vamos, no hubiésemos logrado el quórum para esa ley de presupuesto. Nos votaron también en contra con el tema, como lo ha dicho la diputada Plasencia. ¿Por qué no acercarnos posición en el tema de la Sala Cuna Universal? Que apoya además cosas tan sentidas en nuestra sociedad. ¿Por qué en el tema del derecho, de los derechos del cuidado? ¿Por qué en el tema del No es sueldo posible, no mínimo? alcanza el Entonces, tiempo a hacerlo en entonces enero. digo yo, Yo creo que ¿por qué pasa el eso? tiempo alcanza en la medida que haya voluntad en que las Exacto. partes cedan.
Y así ha ocurrido en otras iniciativas. Yo creo que lo del O sea, FES en es, Chile lo del se FES sa- es se mucho han más sacado- difícil porque el gobierno no, pues sí, presentó no, una reforma bueno. Está claro profundamente que ideológica. ahí sí que va a haber más diferencia. Pasada en el 10 FES. pueblos para después bajar algunos, pero quedó tarde. Ya, se nos acabó el tiempo. Placer. No, hay que tener Diputados, responsabilidad. Diputada, muchísimas gracias por habernos acompañado Muchas en Aquí gracias se a debate. ustedes. Seguimos conversando, debatiendo, porque queremos ciudadanos y ciudadanas mejor informados e informadas. Muy buenas noches.